Muy bien, vamos a desarrollar en la clase de hoy la cuarta unidad de nuestro programa de estudios. Les reitero que con esta cuarta unidad completamos el temario para el primer examen parcial. Sin embargo, la unidad 4 trata del mismo tema que nosotros ya empezamos a desarrollar en la clase pasada y que se refiere a los dientes temporarios o dientes primarios, pero en la clase de hoy vamos a conocer descriptivamente a cada uno de los dientes temporarios, y así como hicimos la descripción anatómica de los dientes permanentes, grupo por grupo, bueno, en este caso, y en una sola clase, vamos a desarrollar a los dientes primarios o dientes temporarios. El objetivo de esta clase, del desarrollo de esta unidad, en principio es para conocer la anatomía de los dientes temporarios, porque la verdad es que como odontólogos tenemos, futuros odontólogos, tenemos que conocer la anatomía de los dientes primarios y permanentes. No menos importantes son los primarios que los permanentes. Y de igual manera tenemos que conocer la descripción de los dientes de cada una de las dos denticiones. Pero aparte de esto, el segundo objetivo de esta unidad es empezar ya a familiarizarnos con los dientes primarios para que el día de mañana, al final del semestre, podamos reconocer a los dientes primarios, porque el reconocimiento de piezas dentarias incluye a dientes permanentes y dientes temporarios. Así que cuando más adelante hagamos el desarrollo de la unidad que corresponde a la identificación de dientes, al reconocimiento de dientes, vamos a volver a hablar de estos dientes primarios que vamos a desarrollar hoy. Entonces, vamos a hacer la descripción anatómica de los dientes primarios o temporarios y lo vamos a realizar grupo por grupo, empezando con el primer grupo, el de los incisivos. En este caso, los incisivos temporarios, tanto los superiores como los inferiores, son dientes cuyas coronas están formadas a partir de 4 lóbulos de calcificación. Esto es para todos, en general. De esos 4 lóbulos de calcificación, 3 de ellos son siempre labiales y uno es palatino, en el caso de los superiores, o lingual, en el caso de los inferiores. En este caso, y para conocer la anatomía de los dientes primarios, hay que tomar en cuenta algunas referencias de los permanentes, pero les adelanto que los dientes primarios no son iguales a los permanentes en principio. Hay distancias, hay diferencias que no solamente pasan por el tamaño, sino también por la anatomía, que es lo que vamos a describir de cada uno de los dientes hoy. Y en segundo término, porque los dientes primarios se caracterizan por no presentar elementos anatómicos marcados, a excepción de un par de dientes que vamos a ver al final. El resto de los dientes, incisivos, caninos y primeros molares, no tienen elementos anatómicos muy definidos como los permanentes. Y se entiende que como son dientes, los de la dentición primaria, que fungen de preparación para una dentición secundaria más preparada justamente para las funciones, por eso los dientes primarios no tienen la anatomía ni tantos elementos anatómicos si los relacionamos con los dientes permanentes. El número de lóbulos sí es igual, 4 lóbulos para los incisivos. La distribución también es igual, 3 lóbulos vestibulares, un lóbulo palatino o lingual. Y la cantidad de raíces, así como ustedes ven, también es la misma para todos los incisivos. Estamos hablando de dientes uniradiculares. Vamos a empezar por los superiores. El incisivo central superior es un diente cuya cara vestibular presenta una forma trapezoidal, pero con tendencia a rectangular. Parece un rectángulo. Y la verdad es que en la forma que tiene la cara vestibular, predomina marcadamente el diámetro mesiodistal sobre el cérvico incisal, porque la verdad es que el incisivo central superior es un diente que se caracteriza porque el ancho supera a la longitud. Y esto sí que es algo novedoso, por lo menos en lo que venimos conociendo de los incisivos, porque jamás en un incisivo permanente ancho va a predominar sobre la longitud. Aquí tenemos, por ejemplo, el más ancho de todos de los permanentes, el incisivo central superior, igual la longitud supera al ancho. Pero el incisivo central superior temporario es un diente en donde el diámetro mesiodistal supera al diámetro cérvico incisal, y esta es la principal característica de este incisivo central superior. Tiene una forma trapezoidal con tendencia rectangular y un predominio del diámetro mesiodistal. Los límites de las caras libres son los mismos, cervical, mesial, distal y el límite incisal. Y la verdad es que la característica principal, aparte de que el ancho predomina sobre la longitud,
es que los límites proximales convergen poco hacia cervical, por eso da la apariencia de un rectángulo esta cara vestibular. La superficie de esta cara es convexa, tanto en sentido mesiodistal como cérvico-incisal. La convexidad de Mulreiter es muy notoria. La verdad es que en todos los incisivos la convexidad de Mulreiter, en todos los dientes temporarios mejor la convexidad de Mulreiter es muy notoria. Pero lo que no se aprecian son las líneas del desarrollo y los lóbulos, porque los dientes temporarios no son dientes que presenten una anatomía muy definida. Por eso prácticamente que la cara vestibular es lisa, la cara labial es lisa. La cara palatina presenta una forma trapezoidal más estrecha que la vestibular. También predomina el ancho sobre la longitud, el diámetro mesiodistal sobre la longitud. Los límites son los mismos límites. La verdad es que no hacemos una descripción acabada de los límites porque no son dientes que vamos a tener que describir anatómicamente. Yo les doy simplemente puntuaciones acerca de las principales características. La superficie de la cara palatina, como siempre, es convexa en el tercio cervical y cóncava en los tercios medio e incisal. El cingulum es poco notable, muy poco desarrollado este cingulum. Y en la cara palatina casi que no se observan los rebordes marginales porque no son nítidos los rebordes marginales y hay una depresión palatina amplia. La cara palatina es casi lisa y ni hablar de que hubiera una cresta. En este diente no hay cresta. La superficie de la cara palatina tiene muy poco relieve en lo que se refiere a elementos anatómicos. Las caras proximales son de forma triangular, tanto la mesial como la distal, y como siempre la cara distal siempre es un poquito más convexa que la mesial. Las caras proximales de todos los incisivos, tanto superiores como inferiores, van a tener forma triangular. Bueno, este es un incisivo central superior recién erupcionado. Cuando recién erupciona el diente, siempre predomina el ancho sobre la longitud, pero poco. Lo que pasa es que a medida que se va desgastando el borde incisal, y esta es una característica de los dientes primarios, en la cual el borde incisal fácilmente se va perdiendo porque los niños, las criaturas casi que muerden borde con borde, superiores contra inferiores. Esto hace que el desgaste del borde incisal de este diente sea notable. Eso hace que el diente se acorte más en sentido cérvico-incisal. Recuerden que los dientes temporarios tienen diámetro vertical disminuido. Por eso es que son de coronas anchas y cortitas, sobre todo coronas cortas. El incisivo central superior es un diente uniradicular. Pretender que la raíz se inclina hacia distal es algo que se describe en todos los dientes, pero en los dientes primarios, por lo menos los que vamos a poder observar en el reconocimiento, incluso los que ustedes puedan conseguir, tienen esta característica. La raíz prácticamente ya está toda reabsorbida por el proceso de resorción apical que sufren los dientes primarios. Este es el incisivo central superior. El incisivo lateral superior ya es un diente en donde la longitud y el ancho son iguales. El incisivo cuadradito es el incisivo lateral superior. Es un diente que presenta una cara vestibular de forma trapezoidal, pero con diámetros equivalentes, longitud y ancho iguales. No es como el central en donde el ancho predomina sobre la longitud, y no predomina por poco, ¿eh? En el incisivo central el ancho predomina por mucho sobre la longitud. En el lateral los dos diámetros son equilibrados. Y el incisivo lateral superior temporario es, como siempre, el más asimétrico de los cuatro incisivos. En este caso, en este incisivo lateral superior ya se nota muy bien la inclinación del borde incisal desde mesial abajo hacia distal y arriba, la gran diferencia tanto de posición como de característica de los ángulos incisales, la marcada oblicuidad de los límites proximales hacia cervical y la tendencia que tiene este diente a marcar muchas diferencias entre el lado mesial y el lado distal de ello. O sea, de eso se destaca justamente su asimetría. Este es un incisivo lateral superior temporario y les pongo un lateral permanente para que ustedes puedan hacer sus propias comparaciones, pero no necesariamente en lo que se refiere al tamaño. El tamaño ya sabemos que los dientes permanentes son mucho más voluminosos que los temporarios. La cara palatina del incisivo lateral superior, esta es la cara vestibular, fíjense la inclinación que tiene el borde. La cara palatina tiene forma trapezoidal casi triangular. Los elementos anatómicos son prácticamente los mismos que en el central, el cingulum, los rebordes marginales. El incisivo lateral superior temporario no tiene agujero ciego. Eso es una característica solamente del permanente. En este caso, las caras proximales también tienen forma triangular,
tanto la mesial como la distal, y en ambos casos, tanto en el central como en el lateral superior, siempre la línea cervical tiende a ser más cóncava en la cara mesial con respecto a la cara distal. Los incisivos superiores son dientes relativamente anchos, pero en el central el ancho predomina sobre la longitud y en el lateral la longitud y el ancho son prácticamente iguales. A diferencia de los inferiores, porque en los incisivos inferiores la longitud predomina sobre el ancho. Son los incisivos inferiores los dientes que presentan una corona larga y estrecha. En eso sí se parecen a los permanentes. El incisivo central inferior temporario es, como siempre, el menos asimétrico de los dientes temporarios, así como el incisivo central inferior permanente es el menos asimétrico de los permanentes. En este caso, el incisivo central inferior temporario muestra una cara vestibular en donde hay muy poca oblicuidad, inclinación de las caras proximales hacia cervical, convergencia mejor de las caras proximales hacia cervical, lo cual le da la apariencia de una forma casi rectangular, pero con predominio del diámetro cérvico-incisal. El incisivo lateral inferior es un diente en cuya cara lingual vamos a encontrar casi las mismas características, pero el cingulum del incisivo central inferior está centrado. Eso se puede apreciar muy bien desde incisal, en donde siempre el cingulum aparece en el centro. Es una de las pocas maneras de diferenciar a un central de un lateral inferior. Esa es la característica del incisivo central inferior, presenta el cingulum bien en el centro. La cara lingual, de hecho, tiene también una forma triangular, pero con un predominio del diámetro cérvico-incisal sobre el mesiodistal. Los elementos anatómicos de la cara lingual, salvo el cingulum que presenta cierto relieve, prácticamente la cara lingual es lisa, no tiene elementos anatómicos marcados, porque recuerden que encima de que los temporarios tienen poca anatomía, la cara lingual de los incisivos inferiores, como no trabaja en la masticación, hace que los elementos anatómicos se demuestren muy poco notables. El incisivo central inferior es un diente en donde el límite mesial y el límite distal casi que son iguales. Solamente que hay una mayor tendencia asimétrica en los temporarios con referencia a los permanentes. Eso hace que, por ejemplo, la convexidad de Mullrayter se pueda notar. En los 4 incisivos, de hecho, se nota la convexidad de Mullrayter. No como el central inferior permanente, en donde la convexidad de Mullrayter casi que ni se veía. El incisivo lateral inferior es un diente ya con tendencia asimétrica. La cara vestibular tiene forma trapezoidal con predominio del diámetro cérvico-incisal, es un trapecio escaleno. La diferencia con respecto al central pasa por el hecho de que en el incisivo lateral las caras proximales, los límites proximales, convergen más hacia cervical, son más oblicuos, fíjense, son más oblicuos, más convergentes hacia cervical. En la cara vestibular, tanto en el central como en el lateral, la cara vestibular nos muestra una convexidad de Mullrayter que sí es evidente, es notoria, pero después líneas del desarrollo y lóbulos es poco notable. En la cara lingual del incisivo lateral inferior, el cingulum es diferente al del central, porque en el central el cingulum está en el centro, está centrado, y en el lateral el cingulum está torcido hacia distal. Esa diferencia es muy buena para tomar en cuenta el día en que yo quiera reconocer a un central de un lateral inferior. El hecho de que en el central el cingulum está precisamente en el centro y en el incisivo lateral el cingulum aparezca torcido hacia distal. También la diferencia de ángulos incisales, porque en el incisivo lateral el ángulo disto-incisal suele ser un poquito más redondeado. En el central los ángulos prácticamente son iguales. En lo que se refiere a la serie de tamaño, en esto se parecen los temporarios a los permanentes. ¿Por qué? Porque en el caso de los superiores, el incisivo central es de mayor tamaño que el lateral. La serie es decreciente. Y en el caso de los inferiores es al revés. El lateral es más pequeño, el central mejor es más pequeño y el lateral es más grande. La serie de tamaño es creciente. Bueno, esta es la característica aproximadamente descriptiva de los 4 incisivos, los 2 superiores, los 2 inferiores. El día de mañana, ¿cómo reconocer a un incisivo para decir que es inferior o superior? Es muy simple. Cuando predomina el diámetro cérvico-incisal en la cara vestibular, es inferior. Los inferiores son los que tienen una corona delgadita mesiodistalmente. En cambio, en los superiores, en el lateral los diámetros son equivalentes, es un incisivo cuadradito. Y en el central sí que el ancho predomina sobre la longitud.
Fíjense la característica anatómica de los 4 incisivos para que después del día de mañana podamos reconocerlos. Por eso ya les voy mostrando imágenes de dientes naturales. Bueno, entendido los incisivos, pasamos al grupo de los caninos. Los caninos son 2, superior e inferior. El canino superior y el canino inferior en este caso son dientes cuyas coronas también se forman a partir de 4 lóbulos de calcificación, 3 vestibulares y 1 palatino en el superior, 3 vestibulares y 1 lingual en el inferior. En ambos casos estamos hablando de dientes uniradiculares, una raíz, tanto para el superior como para el inferior. El canino superior es un diente que presenta una cara vestibular de forma pentagonal, pero con un marcado predominio del diámetro mesiodistal sobre el cérvico incisal. Es muy parecido en ese sentido al incisivo central superior. ¿Por qué? Porque el ancho predomina sobre la longitud. El canino ancho, mesiodistalmente, es el canino superior. Normalmente tiene forma pentagonal gracias a las 2 vertientes del borde incisal. Solamente que la mayoría de los caninos que ustedes vean, les puedo asegurar, se van a ver así. Casi que el borde incisal medio recto o con poco relieve de los brazos. ¿Por qué? Porque los brazos del canino superior normalmente cuando este diente trabaja en la masticación ya se va desgastando el borde incisal y esos brazos se van unificando en un solo borde recto. Y a priori uno diría, y viendo esta cara, se parece a un central. Pero la verdad es que el canino, en los caninos, recuerden que el lóbulo centrolabial se desarrolla notablemente. Y eso hace que la cara vestibular del canino superior y del canino inferior sea marcadamente convexa, muy convexa realmente, porque esa es una característica de los caninos en particular. La cara palatina del canino, bueno, seguimos con la cara vestibular. Les dije que tenía forma pentagonal, que es ancha en relación a la longitud. Los límites, ustedes saben, siempre son los mismos límites, cervical, mesial, distal y el límite incisal. En fin, no hay mucho que hablar en lo que se refiere a los límites porque no describimos al diente en particular, hay que conocer sus características anatómicas. Aparte de que el ancho supera la longitud, el canino superior tiene otra característica. Los límites proximales, mesial y distal, convergen notoriamente hacia cervical, estrangulando prácticamente el cuello. En el canino superior es así, las caras proximales convergen marcadamente hacia cervical. La cara palatina, ahora sí, es una cara con mucho relieve en el sentido de que el cingulum se desarrolla notablemente, por eso la cara palatina es convexa en el tercio cervical, es ligeramente cóncava en el tercio medio y vuelve a ser convexa en el tercio incisal, porque ese espoloncito suele ser notorio en el canino superior temporario. Ahora, en la superficie, ver los rebordes o la cresta es poco notable, o poco frecuente en todo caso, porque los elementos anatómicos en los dientes temporarios no son muy marcados. Aquí, por ejemplo, ustedes ven una cresta con una especie de 2 fositas longitudinales, pero no son esos elementos tan evidentes como los del canino permanente, en donde los rebordes, la cresta, el espolón son sí notables. Este es el canino superior que muestra caras proximales triangulares, pero con un volumen mucho más marcado vestíbulo palatinamente que el de los incisivos superiores. Aquí pueden ver un canino superior con la raíz todavía intacta, en donde se puede ver la forma pentagonal, pero sobre todo el ancho supera la longitud. Y les vuelvo a repetir, hay muchos caninos que presentan esta característica del borde recto, porque se desgastaron las vertientes por el trabajo masticatorio que sufre el canino superior. Pero uno no puede confundirlo con un central, porque el canino tiene una cara vestibular muy convexa, tremendamente convexa por el desarrollo del lóbulo centrovestibular. En cambio, en los incisivos la cara vestibular, si bien es cierto es convexa, no tiene tanta convexidad o es casi plana. Este es el canino superior, el ancho supera la longitud y las caras proximales convergen marcadamente hacia cervical. El canino inferior es el que tiene los diámetros equivalentes, porque tanto en longitud como en ancho los diámetros son iguales, dicho de otra manera y para que me entiendan. Aquí el canino que es cuadradito es el canino inferior. O es así, o a veces la longitud predomina ligeramente sobre el ancho. Pero jamás el diámetro mesiodistal va a superar a la longitud, porque esa es una característica del canino superior. En el canino inferior hay 2 características a tomar en cuenta. Primero, que en la cara vestibular
Y en la cara lingual también. El ancho y longitud son casi iguales o la longitud predomina un poquito sobre el ancho. Y en segundo lugar, hay muy poca oblicuidad, inclinación o convergencia de los límites proximales hacia cervical. Fíjense, muy poca inclinación de las caras proximales hacia cervical. En cambio, en el canino superior sí hay una marcada convergencia de las caras proximales hacia cervical. La cara vestibular y la cara lingual del canino inferior también tienen forma pentagonal. No es como el inferior permanente que tenía forma hexagonal, no. En el canino inferior y en el canino superior la forma es pentagonal. ¿Qué es lo que varía? Que en el superior predomina el diámetro mesiodistal sobre el cérvico incisal. Y en el inferior predomina el diámetro cérvico incisal sobre el mesiodistal, o son iguales los dos diámetros. La cara lingual del canino inferior casi que no muestra elementos anatómicos. Recuerden que los dientes anteriores e inferiores no trabajan activamente en la masticación. Las caras proximales son de forma triangular, tanto la mesial como la distal. Siempre la línea cervical va a ser más cóncava en mesial que en distal, más cóncava hacia apical. Y desde el punto de vista del aspecto incisal, en el canino superior ustedes van a poder apreciar que el ancho predomina sobre el volumen, pero en el canino inferior es el volumen el que predomina sobre el ancho. Porque recuerden que los dientes anteriores e inferiores suelen ser delgaditos en sentido mesio-distal. Son grandes las diferencias entre un canino superior y un canino inferior, a pesar de que es de forma pentagonal para ambas caras libres. En el superior predomina el diámetro mesiodistal y en el inferior predomina el diámetro cérvico incisal, o tiene los diámetros iguales. Bueno, ya completamos la información de los incisivos, de los caninos, son los dientes anteriores temporarios, y pasamos por último a los molares. Con los molares voy a hacer una parte y voy a hablar en particular de cada uno de ellos, empezando por el primer molar superior. El primer molar superior es un diente que presenta 3 lóbulos coronarios. 2 lóbulos se ubican hacia bucal y un lóbulo se ubica hacia palatino. Por lo tanto, en la cara oclusal van a haber 3 cúspides, 2 cúspides bucales y una cúspide palatina. Los lóbulos se van a llamar lóbulo mesiobucal, distobucal y lóbulo palatino. Por lo tanto, las cúspides en la cara oclusal van a ser mesiobucal, distobucal y cúspide palatina. Es un diente en cuya porción radicular encontramos 3 raíces. 2 bucales y una palatina. Recuerden que la raíz palatina no está en el centro, se esconde por detrás de la raíz distobucal. La cara oclusal del primer molar superior presenta una forma trapezoidal con predominio marcado del diámetro bucopalatino sobre el mesiodistal. Aquí predomina por mucho el diámetro bucopalatino sobre el mesiodistal. Diámetro bucopalatino. En la cara oclusal, en teoría, encontramos 2 cúspides bucales y una palatina. Las 2 cúspides bucales están separadas por un surquito, ocluso bucal, que nace de una fosa principal que hay en la cara, aproximadamente en la parte central de la cara oclusal. Y el surco principal central, que suele ser recto, le da un aspecto del surco principal con el surco ocluso bucal, un aspecto de una T invertida, así como ustedes ven. Ahora, ¿qué pasa en la parte práctica? Las 2 cúspides bucales del primer molar superior suelen fusionarse, es decir, que con el trabajo masticatorio las 2 cúspides bucales a veces parecen una. Aquí, por ejemplo, tengo a la mesiobucal y a la distobucal, y aquí debería estar el surco ocluso bucal. Pero con el trabajo masticatorio, las 2 cúspides parecen fusionarse, lo cual da la apariencia de un diente con 2 cúspides, una bucal y una palatina. Si uno quiere encontrarle un homólogo, un parecido a este diente con un diente de la dentición permanente, bueno, tiene tendencia a un premolar. Porque recuerden que los premolares son dientes bicúspides, una cúspide bucal y una cúspide palatina, en este caso en los superiores, porque predomina el diámetro bucopalatino. Bueno, el primer molar superior, cuando presenta la fusión de sus 2 cúspides bucales, aparentan una sola. Y junto con la palatina parece un premolar, tiene tendencia a un premolar. Hay muchos autores que mencionan que el primer molar superior temporario vendría a ser el premolar temporario. Pero eso es la tendencia o el pensar de algunos autores. Para nosotros no hay premolares en la dentición primaria. A lo que voy es que
Si le quieren encontrar un parecido a este diente con algún diente permanente, bueno, se parece a un premolar. No es idéntico ni mucho menos, se parece a un premolar. Pero recuerden que tiene 3 cúspides, 2 bucales y una palatina. Las caras libres, tanto la cara bucal como la cara palatina, tienen forma trapezoidal. La cara bucal del primer molar superior presenta un tubérculo accesorio que aparece en un 100% de los casos. Es el tubérculo de Zuckerkant, que se ubica en el tercio cervical de la cara bucal más hacia mesial. Se ubica hacia mesial. Aquí se ve el tubérculo de Zuckerkant, visto desde la cara vestibular. Esta es la cara mesial. Aquí se ve el tubérculo de Zuckerkant, porque este es el límite vestibular. Y desde arriba, desde oclusal, también se ve el tubérculo de Zuckerkant. Allá está, en cervical. Y este tubérculo de Zuckerkant no solamente deforma la línea cervical, porque fíjense cómo es como si fuera un chinchón que hay aquí en la parte cervical de la cara vestibular de este primer molar superior, sino que aparte de eso exagera la convexidad de Mullrhyter. Por eso ustedes ven al diente y se nota por este tubérculo de Zuckerkant que la convexidad de Mullrhyter es muy notoria, muy caída la cara bucal desde mesial más prominente hacia la parte distal. Recuerden que en la cara oclusal predomina marcadamente el diámetro buco-palatino. El primer molar superior primario tiene 3 raíces, 2 bucales, mesio y disto bucal, y una raíz palatina que, como ustedes sabrán, no está en el centro, se ubica por detrás de la raíz disto bucal, porque recuerden que el germen del diente permanente se ubica entre las raíces. Aquí van a poder ver al tubérculo de Zuckerkant en un primer molar superior temporario normal, natural, en donde las raíces ya aparecen reabsorbidas, porque esta es una característica de los dientes primarios. Ahora, el primer molar superior tiene esta característica y le encontramos un parecido a un diente permanente, pero es cierto parecido, ya sabemos que más o menos tiene tendencia a un premolar, pero cuando muestra las 2 cúspides separadas, cuando es un diente recién erupcionado, allá no parece un premolar, porque son 3 cúspides, 2 bucales y una palatina. Pero el diente que no tiene ningún parecido, o en todo caso no se parece a ningún diente permanente, es el primer molar inferior primario. En lo que se refiere a la descripción que hace Figún, supuestamente, y hablo de supuestamente porque esto no se puede ver en la parte práctica, si vamos al terreno de lo que es para nosotros lo práctico, supuestamente es un diente con 4 lóbulos, 2 lóbulos bucales y 2 lóbulos linguales, en donde cada lóbulo está coronado en oclusal por una cúspide. Por eso son supuestamente 4 cúspides. ¿Y por qué hablo tanto de supuestamente? Porque en la práctica, en la cara oclusal, el primer molar inferior primario es un diente que se caracteriza por su irregularidad, porque no se puede notar, no se define ningún elemento anatómico en la cara oclusal. Pretender ver cúspides, surco central, fosas es muy difícil en este primer molar inferior. Es un diente tremendamente irregular y no se parece a ningún diente permanente. El primer molar inferior primario es un diente que presenta en la cara oclusal una forma ovoidal, con un marcado predominio del diámetro mesiodistal sobre el buco lingual. Aquí predomina marcadamente el diámetro mesiodistal sobre el buco lingual. Supuestamente es cierto, tiene 4 cúspides, pero la verdad es que no se observan las 4 cúspides y normalmente este surco principal central no aparece. ¿Por qué? Porque en su lugar aparece una especie de cresta que une a las 2 cúspides mesiales, a la mesiobucal como a la mesiolingual. Figún no describe esta cresta, pero yo estoy seguro que si ustedes observan a un primer molar inferior van a ver esta cresta aquí. Una cresta muy parecida a la del primer premolar inferior, una especie de puente de esmalte, que une a las 2 cúspides mesiales, la mesiobucal y la mesiolingual. El primer molar inferior es un diente que presenta las caras libres de forma trapezoidal, bucal y lingual, y las caras proximales de forma romboidal, mesial y distal. En la cara vestibular del primer molar inferior, volvemos a encontrar al tubérculo de Zuckerkant, porque recuerden que este tubérculo aparece tanto en el primer molar superior como en el primer molar inferior primarios. Es un tubérculo de aparición constante y persistente. Siempre aparece y siempre aparece tanto en el primer molar superior como en el primer molar inferior. El tubérculo de Zuckerkant se ubica siempre en la misma posición,
en la cara bucal, en el tercio cervical, hacia mesial, casi que deforma la línea cervical. Aquí se puede ver el tubérculo de Zuckerman. Y como siempre, hace que se observe la convexidad de Mulreiter tremendamente exagerada. Porque recuerden que este tubérculo se ubica donde la cara vestibular suele ser más prominente, en el tercio cervical hacia mesial. Porque la convexidad de Mulreiter es una prominencia cervical del esmalte. Y bueno, el tubérculo de Zuckerman acrecienta esa imagen porque se ubica en el tercio cervical hacia mesial. El primer molar inferior primario es un diente biradicular con dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Raíces muy abiertas y separadas porque recuerden que el germen del diente permanente se ubica entre las raíces. Ahora, más de uno se preguntará, si los dos dientes tienen tubérculo de Zuckerman, tanto el superior como el inferior, ¿cómo hago yo para saber cuándo es un primer molar superior y cuándo es un primer molar inferior? Bueno, dos detalles. Y aquí les confronto a los dos. Cuando predomina el diámetro bucopalatino, es un primer molar superior. Es un primer molar superior. Y aparte de esto, este diente tiene una especie de tendencia de parecido a un premolar superior. Pero es cierto también que las dos cúspides bucales a veces se fusionan. Y cuando el diente recién erupciona van a poder ver aquí el surco ocluso bucal que separa las dos cúspides bucales. Predomina marcadamente el diámetro bucopalatino. En cambio, en el primer molar inferior es el otro diámetro el que predomina. Predomina el diámetro mesiodistal sobre el buco lingual. Aparte de esto, este diente no se parece a ningún diente permanente. No tiene tendencia de parecido a nadie, a ninguno de los dientes permanentes. Por eso, este más o menos puedo decir que se parece a un premolar, pero este no. Y sobre eso encima no tiene una identidad en la cara oclusal, no se pueden y no van a poder ver cúspides, surcos, fosas, porque es un diente muy irregularidad. Eso lo hace fácilmente reconocible, porque el único diente primario que no tiene parecido a ningún permanente y que tiene una cara oclusal prácticamente indefinida, ese es el primer molar inferior. En todo caso, yo quiero identificar el lado tanto en el primer molar superior como en el primer molar inferior, es muy fácil, por el tubérculo de Zuckerman. Porque el tubérculo de Zuckerman se ubica siempre hacia mesial y exagera la convexidad de Mulreiter. Por eso yo sé que esta es la cara mesial y en este primer molar inferior, esta es la cara mesial. Predominio del diámetro bucopalatino, superior. Predominio del diámetro mesiodistal, inferior. Es muy simple identificar. Aparte de las raíces, ¿verdad? Pero a veces las raíces y generalmente las raíces no se ven porque se desgastan, se reabsorben. Porque si es triradicular va a ser superior, si es biradicular va a ser inferior. Bueno, estos son los primeros molares primarios o temporarios. Y los segundos molares temporarios son los únicos dientes de la dentición primaria que sí tienen una anatomía más definida. Aquí sí podemos hablar de dientes con anatomía definida. Y si ustedes le echan un vistazo al segundo molar superior y al segundo molar inferior, van a encontrar caras oclusales conocidas por ustedes. ¿Por qué? Porque los segundos molares temporarios son idénticos a los primeros molares permanentes. Recuerden bien esto. Los segundos molares temporarios son perfectamente iguales a los primeros molares permanentes, con la diferencia del tamaño, porque evidentemente que los temporarios son más pequeños que los permanentes. Este es el segundo molar superior, que tiene 4 cúspides, tiene una forma romboidal, tiene un puente de esmalte, una cresta oblicua. Es tan parecido, que a veces tiene una especie de homólogo del tubérculo de Carabelli. No se llama tubérculo de Carabelli, y la verdad es que no le ponen un nombre, pero es muy parecido, no aparece tampoco en todos los casos, ¿eh? Pero es justamente la característica análoga que tiene el segundo molar superior temporario con respecto al permanente. Recuerden que son 4 cúspides, que tiene forma romboidal, que la mayor de las cúspides es la mesiopalatina, que los ángulos agudos son el mesiobucal y el distopalatino. Es decir, todo lo que tiene el primer molar superior permanente, bueno, lo tiene el segundo molar superior temporario. Aparte de eso, caras libres y caras proximales
son de forma trapezoidal, son 2 lóbulos bucales, 2 lóbulos palatinos, por lo tanto 2 cúspides bucales, 2 cúspides palatinas. Es un diente triradicular, 2 raíces bucales y una raíz palatina que como siempre se esconde por detrás de la raíz distobucal. El segundo molar superior temporario es idéntico al primer molar superior permanente. Y lo mismo pasa con el inferior. El segundo molar inferior temporario es idéntico al primer molar inferior permanente. ¿Y qué tiene el primer molar inferior permanente? ¿O qué tiene el segundo molar inferior temporario? Bueno, tiene 5 cúspides, 3 bucales y 2 linguales. Por lo tanto, tiene 5 lóbulos, ¿verdad? 3 bucales y 2 linguales. Tiene una cara oclusal de forma trapezoidal con predominio del diámetro mesiodistal. Tiene 3 cúspides bucales, tiene 2 cúspides linguales. Acá está bucal, este es lingual en este. Tiene un surco principal en forma de una W. De las 3 cúspides bucales, la más pequeñita es la distobucal. Las cúspides mayores son las linguales. Es decir, todo lo que nosotros aprendimos del primer molar inferior permanente, bueno, se puede constituir directamente al segundo molar inferior temporario. Es un diente cuya cara vestibular y lingual tienen forma trapezoidal y cuyas caras proximales tienen forma romboidal. Si los superiores tenían 3 raíces, los inferiores tienen 2 raíces, raíces abiertas, porque el germen del diente permanente se ubica en el centro. Y uno se preguntará, ¿realmente son iguales a los primeros molares permanentes? Claro que sí, aquí les muestro. Este es un arco dentario superior de una boca mixta, en donde ya hay dientes primarios y ya hay dientes permanentes en la cavidad bucal. Por ejemplo, este es el primer molar superior permanente, que como les dije anteriormente no reemplaza ningún diente temporario, aparece por detrás del segundo molar superior temporario, en un espacio que le es propio, que es el espacio postlacteal. Bueno, este es el segundo molar superior permanente y este es el segundo molar superior temporario. Fíjense lo parecidos que son, igualitos, con la diferencia de tamaño, lógicamente. Forma romboidal, 4 cúspides. Forma romboidal, 4 cúspides. Puente de esmalte, puente de esmalte. A veces, como les mostré anteriormente, es tan parecido que cuando presenta tubérculo de Carabelli el permanente, presenta ese mismo tubérculo el temporario. Igualito, realmente, es muy, pero muy parecido, solamente que el temporario es más pequeño, el permanente es más grande. Y con los inferiores pasa lo mismo. Fíjense, acá está. Este es el segundo molar inferior temporario y este es el primer molar inferior permanente. 3 cúspides bucales, 3 cúspides bucales. 2 cúspides linguales, 2 cúspides linguales. Predomina el diámetro mesiodistal, aquí también predomina el diámetro mesiodistal. La más pequeñita y la que cae es la cúspide distobucal, tanto en el permanente como en el primario o temporario. Es idéntico, solamente que en miniatura. El temporario es más pequeño, el permanente es más grande. Y este es el espécimen que les comenté, el primer molar inferior temporario, que no se parece a ningún diente realmente. No tiene una identidad de cúspide, de fosas, de surcos. No se ve como sí se puede ver, por ejemplo, en este segundo molar. Por eso es de fácil reconocimiento el primer molar inferior. Es muy fácil conocer en el caso de los segundos molares, este superior, este inferior, cuándo es superior y cuándo es inferior, sin tener que tomar en cuenta las raíces. ¿Por qué? Porque el segundo molar superior va a tener solamente 4 cúspides y el segundo molar inferior va a tener 5 cúspides, 3 bucales y 2 linguales. Pero en este caso, conocer la anatomía del primer molar permanente es conocer la anatomía del segundo molar temporario. Superior con inferior, inferior con inferior. Bueno, esta fue la descripción de los dientes permanentes, incisivos, caninos y molares, perdón, descripción de los dientes temporarios, incisivos, caninos y molares. Para completar la clase de hoy, les voy a informar acerca de la cronología y secuencia de erupción de las dos denticiones. Porque la verdad es que en anatomía dentaria nosotros tenemos que saber no solamente el tiempo exacto o por lo menos aproximado en que erupcionan los dientes. A eso se refiere la cronología, del latín cronos, que quiere decir tiempo, logos, tratado, es prácticamente el tiempo en que erupcionan, la edad aproximada en la que erupcionan los dientes. A eso se refiere la cronología.
Y la secuencia se refiere al orden en que aparecen. Porque la verdad es que los dientes, tanto temporarios como permanentes, no aparecen en la cavidad bucal en forma desordenada. Cada uno lo tiene que hacer a su debido momento y la anatomía dentaria humana sigue cierto orden y cierto tiempo aproximado. Esto es importantísimo que lo sepan, porque con saber esta cronología uno puede, al observar la boca de un paciente, saber aproximadamente qué edad tiene ese paciente. En este caso, vamos a hablar primero de la dentición temporaria. Y aquí les muestro una tabla en donde están especificadas las edades en que aparecen y erupcionan en la cavidad bucal los dientes primarios. En el maxilar superior, el incisivo central aparece a los 7,5 meses, el lateral a los 9 meses, el canino a los 18 meses, el primer molar a los 14 meses y el segundo molar a los 24 meses. Y en el maxilar inferior, el incisivo central a los 6, el incisivo lateral a los 7, el canino a los 16, el primer molar a los 12 y el segundo molar a los 20 meses. Recuerden y atiendan de que esta tabla de cronología, que es el tiempo en que aparecen, está en meses. Porque los dientes primarios, como les dije en la clase pasada, el primero de ellos aparece a los 6 meses, es el incisivo central inferior. Y el último de ellos a los 2 años o 24 meses, el segundo molar superior. En base a esta tabla de cronología, yo puedo establecer, a ver, mirando esto, ¿cuál es el diente que erupciona primero? Acá está, el incisivo central. Después, ¿cuál le sigue? El incisivo lateral, que erupciona ya a los 7 meses. Después, ¿cuál le sigue? El incisivo central superior. Después, el incisivo lateral superior. Después, el primer molar inferior, 12 meses. Después, el primer molar superior, perdón, 14 meses. Y así sucesivamente. ¿Por qué les digo esto? Porque esta sería la secuencia de erupción de los dientes primarios, el orden en que van apareciendo. Quiere decir que cuando yo le haga el seguimiento, por ejemplo, en odontopediatría a una criatura, tengo que establecer que los primeros dientes en erupcionar son los incisivos inferiores, le siguen los incisivos superiores, después el primer molar inferior y después el primer molar superior. Después recién aparecen los caninos, inferior primero, superior después, y último los segundos molares, inferior primero, superior después. Aquí lo que les tiene que llamar la atención de que siempre los inferiores se anticipan a los superiores. Por ejemplo, si hablamos de incisivos centrales, primero erupciona el inferior y después el superior. Si hablamos de incisivos laterales, primero el inferior, después el superior y así sucesivamente. Bueno, no tengo otra manera de decirles esto, pero tienen que aprender de memoria esta tabla. Les va a servir no solamente para este año, sino también para más adelante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes observen una boca de una dentición temporaria, por los dientes que usted pueden observar en la cavidad bucal, ustedes podrían aproximadamente identificar la edad que tiene esa criatura. A pesar de que hay que entender también que a los 2 años ya se completa la erupción, a los 24 meses, con la erupción del segundo molar superior, ya se completa una dentición temporaria. Esta es la cronología, esta, y la secuencia, esta, de la dentición temporaria. En la unidad también tenemos que estudiar la cronología y secuencia de erupción de los dientes permanentes. Esta sí que es más complicada, porque ustedes saben que los dientes permanentes son más en número. De acuerdo a esta cronología, los dientes superiores erupcionan. El incisivo central, 7 a 8 años. Aquí sí que hay términos más aproximados, porque la erupción de los dientes no es matemática ni mucho menos. Por eso siempre es en términos aproximados, pero no hay mucha variación también. 7 a 8 años. Incisivo lateral, 8 a 9 años. Canino, 11 a 12 años. Primer premolar, 10 a 11. Segundo premolar, 10 a 12 años. Primer molar, 6 a 7 años. Segundo molar, 12 a 13. Y tercer molar, el último diente en erupcionar, si lo hace, es el tercer molar, 17 a 21 años. Estos son los dientes superiores y estos son los dientes inferiores. Incisivo central, 6 a 7 años, incisivo lateral, 7 a 8 años, y así sucesivamente. Se dan cuenta que aquí sí que son números aproximados, porque les vuelvo a repetir, no hay una edad exacta en que aparezca el diente, lo hace en este lapso de tiempo. Pero es importante que ustedes sepan esta cronología de erupción, tanto de los dientes superiores como de los dientes inferiores. Primero, porque en base a esta cronología
yo puedo establecer la secuencia de erupción. Porque busco aquí, ¿cuál es el primer diente en erupcionar? Acá está, el primer molar. Pero no solamente superior, también inferior, porque fíjense, 6 a 7 años el superior, 6 a 7 años el inferior y el superior. Y también está el incisivo central inferior, que también lo hace a los 6 a 7 años. ¿Qué quiere decir? Que en la secuencia, primero aparecen los que mencioné recién y después van apareciendo subsecuentemente los siguientes de acuerdo a esta tabla. La tabla de cronología de erupción de los dientes permanentes está en años. Recuerden y atiendan bien, porque parece muy lógico pensar que no se pueden equivocar, pero más de uno se equivoca a veces. La cronología de erupción de los dientes temporarios está en meses y la de los dientes permanentes está en años. Esta es la secuencia es el orden, la cronología es el tiempo. Y una vez más les digo, tienen que saber, lastimosamente de memoria, la cronología de erupción de los dientes temporarios y de los dientes permanentes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque el día de mañana les va a tocar a ustedes tener que diagnosticar la boca de un paciente. Y si ustedes están, por ejemplo, en presencia de un paciente, por así decirlo, de entre 6 a 12 años, no hace falta preguntarle al paciente qué edad tenés. Por la presencia de los dientes en la cavidad bucal, ustedes podrían ya razonar e identificar la edad aproximada de esa criatura. Esta es la tabla de secuencia y notaron ustedes que yo les puse en números romanos los temporarios y en número arábigo los permanentes, simplemente para identificar que estos son temporarios y que estos son permanentes. Recuerden que para hacer esta secuencia se necesita la cronología, por eso aquí abajo les pongo la cronología. La cronología de erupción en meses de los dientes temporarios y la cronología de erupción en años de los permanentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo la cavidad bucal de un niño que tiene estos dientes en la cavidad bucal? Que presenta a los incisivos centrales permanentes, al incisivo lateral inferior permanente, pero presenta al incisivo lateral superior temporario, junto con los caninos temporarios, los primeros molares temporarios, los segundos molares temporarios, y por detrás aparecen los primeros molares permanentes. Yo puedo, si conozco sobre todo esta cronología, esta tabla de cronología de erupción, yo puedo aproximadamente establecer qué edad tiene este niño. ¿Cómo lo hago? Simplemente busco el último diente que de acuerdo a la cronología erupcionó. Y el último diente que erupcionó, de permanentes me refiero, entre estos 5 que aparecen acá, estos 3 y estos 2, el último diente en erupcionar en tiempo es el incisivo lateral inferior. Acá está, el incisivo lateral inferior, acá está, 7 a 8 años. ¿Por qué este es el último? Porque aquí está el incisivo lateral superior temporario, que todavía no fue reemplazado por el permanente. Y el permanente recién lo reemplaza a los 8 o 9 años. ¿Qué quiere decir? Que la criatura que presenta estos dientes en la cavidad bucal tiene aproximadamente entre 7 a 8 años. ¿Cómo resuelvo este problema? Siempre atendiendo al último diente permanente que erupcionó. Por eso es que tienen que saber la cronología de erupción de los dientes, sobre todo de los permanentes. Porque en base a eso ustedes van a saber, y lógicamente tienen que entender también el recambio y el reemplazo. Por ejemplo, si yo veo a los primeros molares permanentes, no quiere decir que estos primeros molares reemplazaron a ningún temporario, porque ustedes saben que los primeros molares permanentes no reemplazan a ningún temporario, aparecen por detrás de los dientes temporarios. Por eso es importante que sepan lo que les comenté anteriormente de la correspondencia de grupos en el reemplazo. Bueno, esto es importante que entiendan porque se les va a preguntar y tienen que saber. De hecho, en los ejercicios que les voy a enviar, ahí está la famosa pregunta, ¿qué edad aproximada tiene un niño que presenta estas piezas dentarias? O puede ser la pregunta al revés. En un niño de 10 años, por ejemplo, ¿qué piezas dentarias permanentes hay? Y lo van a poder hacer en base a esta cronología de erupción. Además está decir que esto posiblemente aparezca también en el examen parcial. Así que tienen que aprender la cronología de erupción tanto de los dientes temporarios como de los dientes permanentes. Y en base a esta cronología, ustedes van a poder establecer la secuencia, el orden de
aparición. Bueno, esta fue la unidad 1.4 del programa y con esto completamos la información acerca de los dientes primarios. Recuerden que en la unidad pasada estudiamos a los dientes primarios desde el punto de vista de las generalidades, las características principales, las funciones, en fin. Y en esta unidad estudiamos la descripción de los dientes primarios, de cada uno de ellos, a grandes rasgos, lógicamente, y la cronología y secuencia de erupción tanto de los dientes permanentes como de los dientes temporarios. La bibliografía la van a entresacar de Figún. Ahí se van a dar cuenta que la descripción no es muy grande, así como yo les di. Algunas partes yo aumenté para que puedan ser capaces de reconocer al diente. La cronología y secuencia realmente la saqué de un texto de odontopediatría que es más exacto. Y si estudian las que les pasé, con eso ya está bien. Y tienen otros textos de referencia también para completar la información. Bueno, esta fue la unidad 1.4 de nuestro programa.